Un cordial saludo a todas las personas que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de Hispanoamérica o incluso desde cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Paul Cifuentes, director de Lingua Franca, y quiero darle la bienvenida a esta videoclase Mitos y leyendas sobre el uso de la tilde. Para comenzar, quiero proponerles un programa de trabajo. Vamos a revisar 3 mitos y leyendas comunes sobre el uso de la tilde. El primero, que las mayúsculas y los nombres propios en español no llevan tilde. El segundo, que los monosílabos como tú, ti, me, fe siempre llevan tilde. Y el tercero, que la Real Academia Española abolió y hasta prohibió el uso de algunas tildes en español. Veamos. Comencemos a evaluar nuestro primer mito. ¿Será cierto que las mayúsculas y los nombres propios en español no llevan tilde? Comencemos por decir que esto es una pregunta frecuente, es una de esas creencias que están supremamente marcadas en nuestro imaginario colectivo. Es normal que estudiantes levanten la mano y pregunten, profe, ¿es cierto que las mayúsculas sostenidas en español no llevan tilde o que los nombres propios no llevan tilde? También es muy común que cuando se hace una corrección en un texto, el estudiante o el cliente de una corrección de estilo o personas pues, que son objeto de crítica en un texto, digan, ¿usted por qué me está corrigiendo las tildes o me está pidiendo poner tildes en las mayúsculas si en español eso no lleva tilde? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿A quién le preguntamos? A la Real Academia Española. Es esa institución que está encargada de generar unos estándares y una serie de normas al respecto de, de la gramática y de la ortografía del español. Entonces, si ustedes se dirigen al sitio web de la Real Academia Española, va- pueden marcar en su buscador RAE y les va a aparecer como primer resultado www.rae.es. Van a ingresar al diccionario panhispánico de dudas, van a marcar la palabra clave tilde, se van a encontrar con todo un artículo sobre tildes y en su capítulo 7 nos van a decir qué pasa con la acentuación en letras mayúsculas. Aquí está muy pequeño, pero ya en la siguiente diapositiva lo podemos ver un poco más ampliado. ¿Qué nos dice? Las letras mayúsculas, tanto si se trata de iniciales como si se integran en una palabra escrita enteramente en mayúsculas, deben llevar tilde si así le corresponde según las reglas de acentuación. Por ejemplo, la palabra ángel, el nombre propio ángel, va a llevar mayúscula en la primera A. Por ejemplo, si vemos un aviso que dice prohibido pisar el césped y lo quisieron escribir en mayúscula sostenida, pues van a tener que marcarle la tilde a césped en la primera E. Y la única excepción que se va a manejar allí es que no se acentúan las mayúsculas que forman parte de siglas. Ya en nuestra siguiente diapositiva podemos profundizar un poco en esto. Podemos hacer otra búsqueda ya no sobre tildes, sino sobre mayúsculas. Y cuando vemos este artículo sobre mayúsculas de la Real Academia Española, en su primer capítulo va a aparecer cuestiones formales generales. Allí en el numeral 1.1 nos van a decir lo siguiente: el empleo de la mayúscula no exime de poner tilde o la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Por ejemplo, la palabra África en mayúscula sostenida va a tener su tilde en la A y la palabra África con mayúscula inicial va a tener también su tilde en la A. De nuevo, únicamente las siglas que se escriben enteramente en mayúsculas no llevan nunca tilde. Aquí, por ejemplo, tenemos CIA, que es una del inglés, ¿cierto? No vamos a ponerle CIA allí con tilde, a pesar de que hay unidad. Tengamos presente que en nuestro curso sobre el uso correcto de la tilde vamos a revisar un poco más estas reglas. ¿Qué sucede? La otra pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo ha sido el uso de estas reglas en el mundo real? Quisimos ver un ejemplo y es el de los documentos de identidad. Nosotros en Colombia le llamamos cédula a nuestro documento de identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de expedir estos documentos. Ingresamos a la página de la Registraduría Nacional, ahora más tarde en las referencias van a ver ustedes cuál es esa página, o al sitio web de la Registraduría Nacional, y nos encontramos con esta cédula de ejemplo. Esa es la que ellos tienen allí en su sitio web. Oh, sorpresa que tienen Rodríguez, López y Martín con tilde. ¿Por qué oh, sorpresa? Porque cuando uno mira su propia cédula, eso no sucede. Mi segundo apellido es Velázquez, por ejemplo, y en mi cédula no aparece con la tilde. Debería llevar tilde. Tenemos amigos de apellido Díaz, por ejemplo, y no le vemos tilde en la I como debería ser. Amigos que se llaman Andrés
y tampoco encontramos eso. Por eso aquí estamos mostrando un ejemplo. En la vida real lo que normalmente nos vamos a encontrar es que dice López Díaz César Andrés sin absolutamente ninguna tilde. ¿Por qué está sucediendo esto? Buena pregunta para hacerle a la registraduría colombiana. Otro elemento interesante que hemos encontrado en términos del uso que se hace de las tildes en las mayúsculas es algo a lo que le llamamos la licencia gráfica, en marcas, en nombres de algunos medios de comunicación y cosas similares. Se puede tomar o se toma la decisión de no usar tildes como para no dañarle el estilo a la marca. Al parecer, por ejemplo, el diario El País, como están viendo ustedes aquí en la presentación, hasta el año 2006-2007 no utilizaba la tilde, fíjense, no utilizaba la tilde en su nombre en la versión impresa. Pero por lo menos desde el 2007, fíjense, el lunes 31 de diciembre de 2007, ya vemos que se inventaron este triangulito, pues que de alguna manera emula una tilde. ¿Qué sucedió? No, la verdad no sabría decirles, pero mi hipótesis es que de pronto recibieron críticas al respecto, ellos estaban haciendo uso de su licencia gráfica y más bien decidieron entonces marcarle una tilde, digamos de una manera hasta creativa, mm, para adaptarse a a la norma española y de pronto evitar este tipo de confusiones. Uno podría decir en cosas como estas, como las de los documentos de identidad y como los nombres de los medios de comunicación, puede fundamentarse esa creencia de que de que las palabras con mayúsculas sostenidas en español no llevan tilde o los nombres propios no llevan tilde. ¿Cuál es nuestra conclusión sobre el primer mito? Primero, que es falso en términos generales, que sí existe la licencia gráfica, poco usada, insisto, es más para situaciones de publicidad y de marcas y ese tipo de cosas. Y recordemos que de todas formas en las siglas que van en mayúsculas sostenidas en español, en algunos de nuestros cursos ustedes también podrán ver la diferencia entre siglas y acrónimos, cuáles van en mayúsculas sostenidas, cuáles no. En algunas de esas siglas, cuando van en mayúscula sostenida, se podría requerir tilde por las reglas generales de marcación de tilde, pero pues es solo en ese caso particular en el que no se marcarían las tildes. Bien, de nuevo, conclusión, falso. Revisemos nuestro segundo mito. ¿Será cierto que monosílabos como tú, ti, mi, fe siempre llevan tilde en español? Primero aclaremos qué es un monosílabo. Es esa palabra que se pronuncia con un solo golpe de voz en español. Mi, tú, fe, fe. Los vamos a diferenciar de los bisílabos, de los trisílabos y de los polisílabos en general, ¿cierto? Son palabras que tienen más de un golpe de voz al pronunciarse. Mesa, por ejemplo, ventana, pues ya no serían monosílabos. Entonces vamos a concentrar en ellos. La regla general es que los monosílabos no llevan tilde porque no habría posibilidad de confundirse o de dudar en su pronunciación, ¿cierto? Alguien que no es que esté aprendiendo español, por ejemplo, podría decir cómo pronunció mesa o mesa. No sabemos y la tilde o la ausencia de tilde nos va a ayudar a identificar esa pronunciación. En el caso de los monosílabos, pues no tendría sentido. Pero ¿qué sucede? Hay una excepción y es esa de las tildes diacríticas. Hay una serie de tildes que nos sirven para diferenciar palabras que se pueden confundir. Aquí en nuestra pantalla tenemos precisamente un listado de esas palabras que se pueden confundir y que por eso se le marcan tilde, llamada así, diacrítica. Fíjense, tenemos la palabra mi, tú, te, se, él, sí, más, de y aún, que se pueden confundir con otras, digamos, son palabras homófonas en principio, que suenan igual y que por esa razón les vamos a marcar tilde. No vamos a entrar en los detalles de absolutamente todas ellas, pero veamos algunas tendencias. Por ejemplo, mi y tú son para la gramática tradicional adjetivos posesivos, para la lingüística moderna artículos posesivos, mientras que mi con tilde y tú con tilde son pronombres. Ahí está la diferencia. Cuando están actuando como artículos o adjetivos posesivos, no llevan tilde. Cuando son pronombres, sí llevan tilde. Con te, por ejemplo, y se, sucede que son clíticos o enclíticos, esas particulitas que pueden ir pegadas al verbo, ¿cierto? Yo puedo decir siéntate, te sientas, siéntese, se sienta. Y en ese caso no llevarían tilde. ¿Cuándo se llevan tilde? Té, cuando nos referimos a la bebida, la infusión de hierbas. ¿Cuándo se lleva tilde C?
cuando nos estamos refiriendo a una forma del verbo ser o del verbo saber. Del verbo ser como imperativo, por ejemplo, sé más amable, por favor, y del verbo saber, cuando yo digo yo sé o yo no sé. Primera persona singular, presente indicativo. Él como artículo no lleva tilde y él como pronombre sí lleva tilde. Sí como condicional no lleva tilde, también como la nota musical sí. Lo mismo sucede con mi, la nota musical mi tampoco lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Sí, en dos casos. Cuando es afirmación, yo sí vi el video, por ejemplo, y cuando es pronombre reflexivo. Se hizo daño a sí mismo, por ejemplo. Más cuando no lleva tilde, cuando es un sinónimo de pero, la conjunción coordinante. Cuando se lleva tilde, cuando es un cuantificador. De cuando no lleva tilde, cuando es una preposición. Cuando se lleva tilde, cuando es una forma del verbo dar, cuando estamos conjugando el verbo dar. Aún cuando no lleva tilde, cuando es un sinónimo de incluso, por ejemplo, aún en cuarentena me gustaría irme de vacaciones, incluso a pesar de que estamos en cuarentena me gustaría irme de vacaciones, y aún con tilde es un sinónimo de todavía, por ejemplo, todavía estamos grabando el video. Entonces, resumen, solo estas palabras, las que están en el listado de abajo, pueden llevar tilde y cuando están actuando en las condiciones de las que hablamos. Por supuesto, en nuestro curso sobre el uso correcto de la tilde, vamos a ver muchísimos más detalles y muchísimos más ejemplos para que entendamos cómo funcionan cada una de estas tildes. Habría que hacer la claridad de que también tenemos algunos pronombres monosílabos que van a llevar tilde. ¿Cómo qué? Esos también los estudiaremos con mucho más detalle en nuestro curso sobre el uso correcto de la tilde. ¿Qué sucede? Hay otras palabras con las que nos podemos confundir mucho o que es muy común confundirse. Aquí tenemos tres, fe, ti y di. He visto en redes sociales por montones que las personas escriben fe con tilde, ti con tilde y di con tilde. Y me he preguntado, ¿pero por qué? Si ellas no llevan tilde bajo ninguna circunstancia. Tengo la hipótesis en el caso de fe de que Santa Fe sí lleva tilde, eso es claro, Santa Fe sí lleva tilde, y puede ser por esa razón que le ponen tilde allá a fe. Pero Santa Fe, ¿por qué lleva tilde? Porque es una palabra aguda terminada en vocal. Reglas que vamos a ver en nuestro curso sobre tildes. Pero de nuevo, fe, por más fe que ustedes tengan, yo siempre le digo así a mis estudiantes, por más fe que ustedes tengan, no va a tener tilde, no va a tener tilde en ningún lado. Lo mismo sucede con ti, creo, me da la impresión, es mi hipótesis, que cuando ven tú, cuando ven mí como pronombres, ti también es un pronombre, dicen, pues bueno, marquémosle tilde. O se hace una asociación, pero ti no se confunde con otra. Fíjense que mi, tú se puede confundir con el artículo o el adjetivo posesivo, pero ti no tiene con qué confundirse. Entonces no hay razón para marcarle tilde. Con di sucede, mi hipótesis es que se asocia con la conjugación del verbo dar, con de, y creen que por eso se le marca tilde, pero no, bajo ninguna circunstancia le vamos a marcar tilde a di, porque di no tiene con qué confundirse. De sí con la preposición, pero di, de nuevo, no tiene con qué confundirse. Hay otros casos también muy comunes como fue, dio, vio, en los que uno encuentra tildes. Ya no solo en redes sociales, sino en la escritura, en cualquier tipo de documento. A pesar de que incluso el corrector automático de ortografía no le sugiere esto pues, al usuario. ¿Cuál es mi hipótesis? Que por el hecho de estar en pasado, las personas creen que deben llevar tilde, pero no, bajo ninguna circunstancia llevan tilde. Tengamos presente que la regla que aplica para los verbos en pasado no es que siempre lleven tilde, es decir, no existe ninguna regla según la cual los verbos en pasado siempre deban llevar tilde. Eso nos lleva al meme que nos sirvió para ambientar nuestro video y es este, ¿cierto? Espero que algunos de ustedes hayan visto la película Hombres de Negro. No estoy haciendo aquí publicidad ni propaganda de ninguna película, pero pues si ustedes han visto la película y recuerdan esta escena, o algunos, los que conozcan los expertos en memes, también van a poder entender de qué se trata, ¿cierto? eh, realizar, si es un verbo cuando se conjuga como realizó, si es un verbo en pasado, sí lleva tilde, pero no por el hecho de estar en pasado es que lleva tilde. Es por otra razón, y de nuevo esa razón también la vamos a estudiar con mucho detalle en nuestro curso sobre el uso correcto de la tilde. Conclusión de nuestro segundo mito. Primero, es falso en términos generales. La única razón por la que podríamos creer que algunos monosílabos llevan tilde es por esas tildes diacríticas, el listado que vimos y algunos pronombres adicionales.
Y pues el origen podría ser podría estar constituido por esas asociaciones cerradas que hacemos entre, por ejemplo, fe y Santa Fe y, por ejemplo, fue y los verbos en pasado. Pero de nuevo, entonces, falso de nuevo. Para finalizar, revisemos nuestro tercer mito. ¿Será cierto eso de que la RAE abolió y hasta prohibió el uso de algunas tildes en el español? Pues bueno, este es el caso de solo con tilde, solo sin tilde, y de los demostrativos que los vamos a ver más adelante. Aquí la discusión ha sido terrible y de hecho en las oficinas con las que hemos trabajado, con los mismos estudiantes que hemos tenido, siempre hay como esa visión de que la RAE prohibió, no, es que ya no se usa la tilde en solo, eso ya es un error. Ya no se usa la tilde en los demostrativos, eso ya es un error. Pues bueno, vamos a ver eso con calma, cómo es que ha funcionado. ¿Cuál es la norma clásica? Por ejemplo, con solo, el solo como adjetivo, que significa estar sin compañía. Por ejemplo, estoy solo en la cuarentena. mm, no lleva tilde por ser un adjetivo. Esa es el elemento principal. Y solo, como sinónimo de únicamente o solamente, por ejemplo, solo podemos salir a comprar alimentos si lleva tilde. Bueno, insisto, esa es la norma clásica, digamos, si llevaba tilde. Este es un ejemplo de tilde diacrítica, evidentemente. ¿Qué sucedió más adelante? Que la norma se fue relajando y ya para el año 2010 y 2012, en la actualización de la ortografía de la lengua española, la Real Academia desaconsejó, o más bien aconsejó no usar esas tildes. Antes de eso, lo que sucedía, o lo que se terminó acordando casi que tácitamente era que si había ambigüedad, valía la pena marcarlo o que era opcional el uso de esa tilde. Con esta introducción en el año 2010 y 2012 de algunos cambios en la ortografía que buscaban simplificar un poco la ortografía del español, pues se generó toda una polémica. Realmente a la comunidad académica no le gustó esto. Sucedió también con los demostrativos, ya lo vamos a ver. Y los académicos decían cosas como la siguiente: ¿cómo vamos a diferenciar entre una expresión como las que están aquí abajo en el ejemplo, tomo café solo por la tarde o tomo café solo por la tarde? Fíjense que cuando lo leí sonó igual. En el de arriba estamos diciendo que tomo café sin compañía por la tarde y en el de abajo estamos diciendo que tomo café únicamente por la tarde. Entonces, con ejemplos como estos, se desafió ese consejo que dio la Real Academia de no utilizar estas tildes. Pero ojo, un consejo, una recomendación, nunca lo prohibió. A partir del año 2013, 2016 hubo diferentes comunicaciones, muchas personas escribían y solicitaban que esto cambiara. Y fíjense que algunos medios especializados como Estandarte empezaron a augurar como un fracaso de este consejo o de este intento, de pronto, si se quiere, de norma. Mm, ¿Qué sucedió? Hubo, digamos, una especie de retracto. La Real Academia empezó a retractarse, o por lo menos aclarar y decir, esto es una recomendación, no es obligación. ¿Qué pasó entonces al final? Cuando vamos hoy en día a consultar la norma sobre el uso de solo con tilde o sin tilde, pues lo que se dice es que es obligatorio utilizar la tilde de solo como adverbio cuando se pueda generar alguna ambigüedad, como la que teníamos acá. En ese caso resulta obligatorio, en los otros casos no. Pero diríamos tampoco es que esté prohibido utilizarlo. ¿Cuál es la recomendación que damos nosotros en lengua franca? Que siempre le marquemos la tilde al solo de adverbio. Insistimos, nunca, absolutamente nunca ha sido una prohibición. Aquí tenemos la norma completa. Igual ya podemos hacer el mismo ejercicio. Ustedes pueden ir al parahispánico de dudas, ponen la palabra clave tildes y en el numeral 323 van a encontrar la regla sobre solo. Con los demostrativos pasó algo similar. La RAE intentó simplificar cuál era la norma clásica, que cuando eran pronombres llevaban tilde y cuando eran artículos o adjetivos demostrativos, dependiendo del enfoque de la lingüística desde el que estemos viendo el asunto, no llevarían tilde. De nuevo, pronombres con tilde, artículos o adjetivos sin tilde.
En el 2010 y 2012 también se desaconsejó el uso de esas tildes. De nuevo, se desaconsejó, pero nunca se prohibió. Y actualmente dice lo mismo que con solo, en casos de ambigüedad, marquemos esa tilde. Va a ser obligatorio cuando hay casos de ambigüedad, pero de nuevo el problema es para la persona que no es experta, ¿cómo puede reconocer si la expresión es ambigua o no? Pues de nuevo, lo mejor es siempre marcar cuando sea pronombre. Aquí tenemos nuestra norma, numeral 3.21 del artículo sobre tildes de la Real Academia Española. De nuevo, se las dejo ahí para que la vean un rato, pero igual ustedes la pueden consultar sin absolutamente ningún inconveniente. Esto fue pues muy aplaudido por la comunidad académica, realmente muchísimas personas se quejaron bastante, pero en últimas creo que las quejas tampoco eran necesarias porque se trataba de una recomendación. Veamos un caso problemático, por ejemplo, con los demostrativos. Esta expresión que tenemos allí en pantalla. El producto está compuesto por una capa de metal. Esta parte o esta parte del extremo inferior. No sabemos qué es lo que dice ahí. Si esta es un artículo o adjetivo o si más bien es un pronombre y si parte es un verbo o es un sustantivo. Queda esa ambigüedad allí en el aire. Entonces, lo mejor sería tener clarísimo que no le voy a marcar tilde en caso de que sí sea un artículo objetivo y de que parte sea un sustantivo, o de que sí le voy a marcar tilde, como está acá en esta nueva diapositiva, en caso de que sea un pronombre, que por supuesto es la interpretación más adecuada para esta expresión. Fíjense, el producto está compuesto por una capa de metal, esta parte del extremo inferior. Esta es pronombre y parte es verbo. Sin esa tilde es un poco más difícil de leer ese texto y de interpretar, nos demoramos un poco más. Por eso resulta bastante relevante y de nuevo por eso nuestra recomendación de marquemos esas tildes. Nadie las ha prohibido nunca, solo ha sido un consejo o una sugerencia. Conclusión de nuestro tercer mito, parcialmente verdadero. Nunca ha habido una prohibición realmente y pues la RAE se ha retractado de esta sugerencia de nunca usarlas y lo ha matizado diciendo que se use solo cuando haya alguna ambigüedad. Hasta aquí entonces nuestro video sobre algunos mitos y leyendas relacionados con la marcación de tildes. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestros cursos. Este video se hace en el marco del curso Uso correcto de la tilde. Es un curso de 12 horas que va a estar compuesto por 6 directas y 6 indirectas, pero por supuesto también quiero invitarlos a que pasen por nuestra página web, por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Allá encontrarán muchos recursos y también podrán acercarse a otros de nuestros cursos. Hasta la próxima.